La reunión convocada para este lunes en la Secretaría de Seguridad entre una comisión nombrada por el fiscal general y las asociaciones de empleados del Ministerio Público terminó siendo un fracaso rotundo, dado que no se permitió el ingreso a los liderazgos de las 6 direcciones y la oferta salarial no llenó las expectativas. Reunieron solo con 2 compañeros allá arriba y pues no se llegó al acuerdo, están ofreciendo nada, ninguna de las 4 opciones que nosotros dimos en todo este tiempo y que hemos venido luchando y que el financiero ha estado trabajando, las tomaron en cuenta. Pese a que esos 2 representantes rechazaron la propuesta de las autoridades, el hecho que se les permitiera el acceso causó extrañeza entre algunos de los voceros de las diferentes unidades, pues ellos no han acompañado la lucha emprendida, indicaron. Sí dejaron entrar a 2 personas que nunca han estado a favor de la lucha y que siempre han estado más bien en contra nuestra, boicoteando nuestras acciones. Al final se declinó el ofrecimiento que proponía la Comisión del Ministerio Público, que era de un aumento selectivo del 10%, que dejaría a miles de empleados en lista de espera hasta 2024. Nos ofrecieron un 10% solo para algunos empleados, no para todos, y los otros empleados teníamos que esperar hasta el otro año. No, hombre, venimos luchando todos juntos, a todos juntos y nos tienen que dar. El diálogo sigue abierto, pero las medidas de presión no cesarán. De acuerdo al presidente de la Asociación de Fiscales, quedó evidenciado quiénes son los que no tienen intenciones de solventar la crisis. Que siguen siendo ellos los responsables por no dar y no estar interesados en darle solución a esta problemática. Se espera que en los próximos días se suscite una segunda reunión que ponga punto final a la problemática institucional. Con el rechazo a la propuesta salarial puesta sobre la mesa por esta comisión nombrada por el fiscal general, las diferentes asociaciones de empleados del Ministerio Público anuncian que las medidas de presión continuarán hasta lograr un acuerdo que vaya acorde a sus expectativas. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días. Es que ya van al menos unos 10 días de esta actividad de los fiscales. Por lo menos ayer hubo una reunión, aunque los trabajadores del Ministerio Público y los de Medicina Forense rechazaron la propuesta que vino de la institución, porque dicen que no es una propuesta que satisfaga las expectativas que tienen todos los empleados. Que había un ajuste salarial, pero para un porcentaje, y que se dejaba una gran mayoría para el 2024. Miren, el hecho es que aquí tenemos serios problemas con los levantamientos cadavéricos, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del Estado han trabajado en función de solventar este problema. Pero hay cerca de 237 cadáveres que no se les han practicado las autopsias desde que inició este movimiento de los trabajadores del Ministerio Público y de Medicina Forense. Pero el asunto hoy no es detenernos solo a analizar ese caso, sino una serie de hechos que de repente la mayor parte de los hondureños no los comprenden a cabalidad. Todos desearíamos que a esta altura el país tuviese plenamente claro los objetivos que tiene para salir adelante. Pero en el camino pasan tantas cosas que entender el rumbo de Honduras no resulta fácil para la mayor parte de los hondureños. Quizá los antropólogos, los sociólogos, cada quien desde su perspectiva profesional diga, esto está sucediendo. Tal cosa sucede por estas razones. Esto es un distractor. No, esto es ficticio, este es un tema político. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de ver hacia dónde va Honduras. Y es por eso que hoy conocidos analistas de nuestro panorama nacional están aquí en Frente a Frente para enviar luz. Nadie es dueño de la verdad, pero hay veces que algunas verdades personales ayudan a construir nuestro propio criterio con lo que uno ya piensa, y es lo que hoy pretendemos en Frente a Frente. Miren que hasta a mí me cuesta introducir la temática, no porque no sepa qué es lo que pretendo, sino porque el análisis como tal de la Honduras que hoy tenemos no es tan fácil. No es muy fácil, se los digo con toda franqueza. Nos preguntamos
Y yo les quiero contar así, en unos 30 segundos, lo que me sucede a mí cuando visito un lugar público para mis propias actividades personales. Renato, ¿y cómo mira esto? Yo me imagino que así pasa con la rectora Julieta Castellanos, que la tengo aquí, que así pasa con Luis León, el director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia, que también está con nosotros esta mañana, e Ismael Cepeda, que también nos acompaña. ¿Cómo miran esto? Ayer, por ejemplo, 3 personas, previo a visitar al odontólogo, me preguntaron, ¿y qué le parece esas relaciones con China continental? ¿Cree usted que se está en lo correcto? Renato, ¿y para dónde ve el país? Bueno, y uno no tiene las respuestas para todos, pero algún conocimiento le provoca a uno tener opinión y uno da sus opiniones y la gente se satisface con escuchar esas opiniones. Por eso, unir a estas 3 personas hoy va a resultar sumamente interesante. Ni con luz tenemos la pregunta hoy. Hoy no ha habido luz para formular la pregunta, pero ya vamos a ir dando, porque la pregunta y el título del programa es fundamental para que la gente interactúe. Porque eso, y usted cómo ve Honduras, los escenarios de Honduras, pero es que los escenarios es una responsabilidad que yo me permito hoy delegarle a los invitados para que ellos la compartan con ustedes y ustedes se puedan formar una mejor idea de lo que está pasando en el país. Bienvenida a la rectora Julieta Castellanos, es un placer tenerla en el programa, igual que a Luis León, bienvenido Luis, y a Ismael Cepeda. ¿Y usted cómo entiende todos estos acontecimientos? Mira que comenzamos con lo de los fiscales, pero igual tenemos preparadas varias historias como lo que está sucediendo con Taiwán. Ya esas relaciones con China continental son un hecho, se firmó el documento el sábado pasado, pero hay tantas otras cosas que yo quiero darle sentido y armar un cuerpo con pies y cabeza y tener claridad hacia dónde vamos. ¿Usted qué es lo que visualiza en este presente de Honduras y qué es lo que mira hacia el futuro inmediato del país? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer realmente estar con amigos en este programa, con amigos que compartimos preocupaciones y visiones de país. Yo quiero decirle que como socióloga no me sorprende lo que estamos viendo, es más, no esperaba algo diferente. Y le digo a mis amigos y ustedes porque esperaban algo diferente. Yo creo que estamos frente a un grupo de poder que pasó de la oposición abierta y dura durante 12 años. Es un grupo que viene desde el interior del Partido Liberal, que fue siempre la disidencia del Partido Liberal en el interior, y que en el 2006-2009 se potenció, estuvo cerca del poder y quiso hacer más, no pudo por las razones que tuvimos en el año 2009, que el golpe de Estado los fortalece y los potencia para seguir luchando. Digamos, el golpe de Estado al Ejecutivo no fue una derrota para este grupo, fue una derrota, digamos, momentánea. Pero, digamos, se fortalecen mucho. El presidente Zelaya en el 2009 se quedaba sin poder y sin partido, porque con Elvis Santos ganando las elecciones, él estaba ya fuera del Partido Liberal, y el presidente Zelaya no iba a hacer lo que hizo el presidente Reina, lo que hizo Azcona. No, él siguió siendo protagonista. Y en ese protagonismo, la fuerza, sus llamados a la reivindicación, eso le va llevando a otros grupos que se le van juntando más radicales. Hay que recordar, cuando el presidente está en la embajada, digamos, de Brasil, quiénes son los que están todas las noches animando la calle. Es el frente, digamos, de resistencia, es lo que hoy es el, digamos, FRP.
dentro, digamos, de Libre. Y en ese sentido, este partido se nutre de la protesta, surge en la protesta y obviamente en el poder, digamos, Libre tiene una composición interna que es compleja y hay 4 sectores que son los que tienen el poder en Libre, ¿verdad? Digamos, obviamente M28, que es el núcleo presidencial, es la familia presidencial y su entorno político, es el pueblo organizado en resistencia, es el Frente de Resistencia Popular, digamos, somos más. Ahí está realmente el núcleo duro de Libre. Y ese núcleo duro de Libre es el que tiene la agenda política de Libre, la agenda ideológica de Libre. Es la gente que impulsa. Pero Libre tiene otros sectores. Bueno, solo imaginemos que Libre tenía casi 800, más de 800 candidatos a diputados en las primarias. Eso le sumó mucho para las elecciones, pero quedaron fuera más de 800, porque solo 50 ganaron. Y todos esos candidatos a diputados son una presión de empleo para Libre. Y más cuando Libre divide en colectivos los territorios para tenerlos organizados en lo que ellos llamaban, digamos, resistencia. Entonces, con estas medidas políticas, ideológicas, Libre satisface al núcleo duro, está satisfaciendo al Frente de Resistencia Popular, a Juan Barahona, a Rafael Alegría, porque los podemos identificar. Los diputados más visibles en el Congreso son los diputados que tienen el poder realmente, pero claro, hay unos con más poder. Y desde mi perspectiva, quien le arrancó un gran bloque de poder, digamos, es el grupo, digamos, de Jorge Cálix. Es el grupo que más ha tenido acceso, al menos. Hay que ver, tienen 2 embajadas, tienen instituciones, tienen una magistrada. El resto de diputados no tienen eso y presionan el núcleo de Libre para avanzar. Entonces, ante esta complejidad, y si vemos, y eso solo al interior de Libre, eso estamos viendo solo al interior de Libre, aquí no estamos viendo la oposición, aquí no estamos viendo la presión que puede ejercer la oposición. Ese es el conflicto interno, las disputas internas, que si bien no siempre pueden ser disputas, son intereses pues diferentes. Son intereses por empleo, intereses por buen empleo. Pero más abajo de ese núcleo de poder visible que tenemos está la presión hacia Libre, los colectivos pidiendo que se vaya Mathieu, el ministro Mathieu pidiendo que se vaya Casaña, y los mismos diputados pidiendo que se vayan estos ministros, porque quieren más poder, quieren instalar, quieren tener esas instituciones. Y esto hace de Libre, digamos, complejo. Por eso cuando los de Libre dicen, es que no nos dejan gobernar, es que el problema es interno de ellos, es interno. O sea, ellos no han resuelto y no lo van a poder resolver. Porque imagínense todas las expectativas que Libre generó, todos los intermediarios políticos de estos diputados quieren empleo, la necesidad de empleo, y de dónde van a sacar para emplear a tantos. Lo que conocemos que en algunas instituciones hay hasta 3 personas en el mismo cargo. Y no digamos en los órganos, digamos, electorales, que sí pasa eso, en otras instituciones. Entonces, por eso es esa conflictividad. Para el caso, estuvimos en unas entrevistas hace unas semanas con gente de Libre, funcionarios de Libre, y nos decían, el problema no puede resolverse, porque cada diputado tiene a su gente en un ministerio, y entonces cuando sospechan que van a despedir al que ya le toca el turno, digamos, de irse, ellos mismos se toman el ministerio. O sea, entre ellos mismos se están tomando las instituciones gubernamentales, porque las pugnas internas, y eso es lo que estamos viendo entonces, me parece a mí, es un debilitamiento mayor institucional desde los mismos sectores endógenos de Libre.
y vemos la pasividad del LIBRE y del Ejecutivo. Ustedes hagan, ¿verdad? Y lo más peligroso, ver los colectivos ejerciendo actos de violencia. O sea, LIBRE se jacta de decir, no hemos usado la policía. Sí, pero tienen a los colectivos. Y eso puede ser peligrosísimo, porque podemos ir a unos parapolicías. ¿Y quién atiende eso? Nadie. No vemos a ninguna institución defensora de derechos, porque están en el gobierno, la mayoría, digamos, diciendo nada. ¿Y dónde está el Estado para que medien los conflictos? No está el Estado, porque ellos son los del conflicto. Entonces, desde esa perspectiva, como socióloga, sí hay una complejidad y las mismas preguntas le hacen uno en todos lugares que va. ¿Cómo ve el país? ¿Cómo ve esto? ¿Para dónde vamos? ¿Qué mira usted? Muy pocos tienen certidumbre hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Entonces, ¿por qué? Y esto lo vemos ahora ya más en este momento, y con esto voy a cerrar. ¿Por qué estamos viendo el escenario China-Taiwán? O sea, para mí fue oír al canciller que dijo, es que andamos buscando recursos para cumplir con lo que el gobierno, con la agenda del gobierno. Y luego ir al vicecanciller. Nos van a dar. Yo me fui al siglo XIX y cuando vi que era una línea férrea, ¿verdad? Yo digo, otra vez el ferrocarril. 170 años después de Cabañas, 1853, y de Medina, y de Manuel Bonilla. O sea, la clase política todavía con la mirada puesta en la línea férrea hace 170 años y con la misma concepto de Estado concesionario. El Estado se entrega. Cuando nos convierten en República Bananera a principios del siglo pasado, que por construir una línea de ferrocarril entre Cuyamel y La Lima, 500 hectáreas de tierra. Entonces, liberales, conservadores, revolucionarios de izquierda, populistas, el mismo concepto. El país no se mueve. Y yo siento que hay mucha expectativa con China. Para mí, China no es un problema porque sea comunista. China no es comunista. China es un imperio autocrático, centralizado, vertical, represivo. Eso es China. China está en Bolivia, explotando el litio, contaminando, lo hacen ellos, sin bolivianos, lo hacen ellos, queditos, sacando todo lo que pueden. ¿Verdad? Porque mano de obra es lo que tienen. Sí, totalmente. Mano de obra es lo que tienen los chinos. Y a China le importan países, tienen interés en países que tengan minerales, que produzcan alimentos, que les puedan vender alimentos. Y yo estaba leyendo la semana pasada en Argentina, el triángulo de litio en el sur, la mayor reserva de litio lo tienen 3 países, digamos Bolivia, Chile y Argentina. Y el socio más importante en América del Sur de China es Argentina. Y la semana pasada Argentina llegó a 102, Ismael sabe mejor estos datos que yo, 102 la tasa de inflación. China no recupera ningún país. Entonces yo creo que hay muchas expectativas, sobre expectativas. Y ese es nuestro problema, que siempre esperamos que otros nos resuelvan. Ese es el problema, que siempre estamos que otros nos resuelvan y otros, y se entregue el país y se dan tierras, y pasó con las sedes, y pasó con lo demás, y bueno, ahí me quedo. Ese es el escenario que yo miro, y no es bueno. No es bueno porque aquí hay violencia, hay violencia de todo tipo, violencia política, violencia social, violencia de crimen organizado.
hay migración, hay desempleo. Y bueno, ¿y para dónde vamos? Esa es la pregunta. Muchas gracias a la socióloga Julieta Castellanos. Lo que les decía al comienzo, estas valoraciones sirven para contrastarlas con las que tiene uno y forjarse un mejor criterio. Porque cada ciudadano del país debe tener su propio criterio para no ser correa de transmisión ni instrumento de nadie. Y ahora, a la hora de tomar decisiones, tomarlas convencido de lo que uno cree. Entonces, yo sé que muchos no comparten al 100% las ideas de Julieta Castellanos. Otros lo que hacen es contrastar sus propias ideas con las que está exponiendo Julieta Castellanos para formarse un criterio sobre la realidad del país. Yo creo que ya con esta participación tenemos, Luz Madrid, alguna lucecita para formular la pregunta. No va a ser una pregunta así rebuscada, sino va a ser muy general, y usted pues tendrá la oportunidad en nuestras cuentas de redes sociales de emitir su opinión. ¿Le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación? Entre signos de interrogación. ¿Y a usted le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación? Es decir, certidumbre es seguridad. Certeza. Seguridad de que vamos por buen camino. Seguridad de que en estos 4 años se tomarán las mejores decisiones. Al final, ¿qué buscamos con las decisiones de un gobierno? Que mejore la calidad de vida de todos. Es que ese es el propósito final de todo y de tener organizada la sociedad. Que se masifique el bien común, que las condiciones de vida sean similares para todos, que todos tengamos acceso al buen hospital debidamente equipado, con suficientes recursos humanos, que todos tengamos el derecho de asistir a una escuela, a un colegio, donde sepamos que se nos va a instruir con calidad, que podemos inclusive aprender un idioma extra, al idioma materno. Eso es el bien común, tener la certeza de que habrán alimentos en nuestra mesa, vestimenta para nuestros hijos, salud cuando la necesitemos. A usted le genera certidumbre, por lo que va de este gobierno, el Partido Libertad y Refundación. Creo que está formulada la pregunta, Luz. Ya después de la pausa entrará Luz y también escucharemos la opinión de Ismael Cepeda y don Luis León. Así que en este ejercicio sociológico de esta mañana, los invito a que continúen con Frente a Frente. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Buenos días, compartimos con ustedes el tema del día. ¿Y a usted le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación? Recuerde enviar su opinión a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrente_HN y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. ¿Y a usted le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación? Comparta su opinión. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Y el programa surge justamente por esas preguntas que los hondureños se hacen en las calles. ¿Y usted cómo ve el país? ¿Y usted qué cree? ¿Y qué le parece a usted el rompimiento con Taiwán y abrir relaciones con la China? Solo para mencionarles un tema actual. Pero el hondureño, esa es la pregunta que formula: ¿para dónde vamos? ¿Qué piensa? El hondureño, por lo menos a mí me sucede que no me dicen qué pésimo gobierno, qué buen gobierno. No. Preguntan: ¿y usted qué cree del país? Sí. ¿Qué cree del gobierno? Sí. Entonces, por eso es que esta mañana están con nosotros Julieta Castellanos, Luis León, Ismael Cepeda, para responder a esas
preguntas recurrentes que buena parte de los hondureños se formulan ahí en diferentes sitios públicos. Bueno, yo asumo que doña Julieta Castellanos no le da certidumbre la gestión que hasta el momento hace el Partido Libertad y Refundación. Por lo que le he escuchado, no tiene certidumbre, no le genera certidumbre. No, ¿cómo no? Ah, ¿usted está claro? ¿O tiene certidumbre hacia dónde vamos? Sí, claro. Sí, yo sé la ruta para donde van ellos, pues. Yo sé. Ah, bueno, pero es que mire, cuando yo digo no le genera certidumbre, yo asocio la certidumbre a lo positivo, que al final de estos 4 años el país habrá corregido defectos de la institucionalidad, que el país habrá combatido en un buen porcentaje la corrupción, que tendremos una CICIG instalada. Es optimista. Ah, no, correcto, por eso le digo, cuando yo digo certidumbre, asocio lo positivo. La CICIG no viene, ¿no? Asocio lo positivo. La CICIG no viene. ¿No viene la CICIG? No viene. No viene. Entonces, ahora veo que ella tiene certidumbre de la perspectiva como mira Honduras de que... Como socióloga. Como socióloga, sí, porque no es nada personal. No es nada personal. Sí, no debería interpretarse su opinión como algo personal, y solo con de prejuicio. No, es que uno hace los escenarios viendo las condiciones. Nada más, ahí me quedo, para que los amigos intervengan. Para que se raspen también. Luis León. No, gracias Renato por la invitación, un gusto siempre compartir. Gracias, Luis. Con excelentes amigos, de los cuales yo, lo digo públicamente, aprendo. Digamos, yo quiero partir de los últimos comentarios de doña Julieta. Se sabe a dónde van ellos, pero no el país. Y partiendo de ahí voy a dar un paso atrás. A mí no me genera certidumbre el gobierno de Libre, ni ningún otro gobierno. En 40 años de una nueva democracia, Honduras no ha logrado salir del subdesarrollo. En 1981-82 vamos a una Asamblea Nacional Constituyente, negociada con los militares, condicionada por los militares, le cedemos el poder a cambio de nosotros ser garantes. El primer proceso electoral fue un desastre. Pasaron 40 años después de eso y Honduras siguió siendo un país pobre, rayando en la miseria. Ahora, la década de los 90, y Ismael puede dar mucha fe de esto, doña Julieta, Honduras era un país pobre, pero producía lo que consumía. Teníamos granos para nosotros, por lo menos arroz, maíz, frijol había. Producíamos energía eléctrica, la ENE, Hondutel eran empresas rentables, le vendíamos energía eléctrica a Centroamérica. A inicios de los 2000, Honduras decide entrar al mundo globalizado sin prepararse, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que en aquel momento fue el gran sueño del desarrollo de Honduras, era la panacea. Con este tratado de libre comercio, Honduras va a salir adelante. Hoy, 20 años después, nos damos cuenta que Honduras dejó de producir, el arroz, el frijol y el maíz que consumimos lo importamos, la energía eléctrica, ya están hablando de comprar energía eléctrica en este gobierno, lo que significa que ningún gobierno, incluyendo el actual, ha sido capaz de sacarnos adelante. Por eso parto diciendo, Renato, que no tengo expectativas de ningún gobierno ni de ningún político. Y la razón es porque los políticos han demostrado su incapacidad total de resolver los problemas del país. Cada 4 años vamos a un proceso electoral donde políticos ofrecen el cielo, la tierra, lo que tienen, lo que no tienen, y vamos a sacar adelante al país. Hubieron personas que dijeron que en un año cambiaban la realidad de Honduras. Y al final eso no pasa, Renato. Primero porque vivimos bajo una visión sectorizada, traduciendo un poco lo que la doctora decía, ellos saben lo que ellos quieren, pero ese interés de ellos no es precisamente el interés colectivo. No hay una visión clara de dónde queremos estar como país. En Honduras improvisamos. Aquí no hay un plan de lo que queremos hacer. Es improvisación diaria. Estalla un problema, dejamos que crezca y cuando ya esté en el límite le buscamos una solución. Y no es solución,
solo es calmar el problema. Honduras improvisa en desarrollo económico, Honduras improvisa en educación, en salud, en inversión en infraestructura, en seguridad, improvisa. Bajo ese concepto, no puede haber certidumbre de este gobierno cuando el gobierno mismo no entiende, bajo una perspectiva técnica, lo que quiere hacer por un país que está sufriendo hambre. Entonces, yo no creo que un gobierno en 4 años nos puede resolver los problemas. Pero después de 40 años de gobierno deberíamos tener resuelto uno y no tenemos ninguno. Como estadistas que somos, nosotros utilizamos estadística para predecir. Y la estadística dice que después de tantos gobiernos no salimos del subdesarrollo, este no nos va a sacar. ¿Por qué? Nos hace falta tener claro qué, cómo y cuándo, que son las grandes preguntas que hay que resolver. ¿Qué queremos resolver? ¿Cómo lo queremos resolver? ¿Cuándo lo queremos resolver? Mientras no haya una visión, Renato, y yo esto lo he dicho mucho, a veces siento que repito lo mismo, dentro de 20 años en estos foros va a haber gente hablando de lo que no pasó en 60 años, porque improvisamos. Libertad y Refundación ofreció su plan bicentenario, que los que tuvimos la oportunidad de estudiarlo vimos que tenía elementos buenos. Pero el problema es que es una propuesta política. Cuando lo busca operativizar es imposible. Sumado a todo lo que doña Julieta plantea. Pero es que lo político no se puede operativizar, ¿acaso? Claro, pero cuando usted tiene una oferta política que traspasa las posibilidades de un país técnicamente, es irrealizable. Aquí se habló de quitar peajes, se habló de bajar el combustible, que el pueblo hondureño no iba a pagar energía eléctrica, algunos no pagan a costillas de otros, que son decisiones que han mitigado probablemente. Hay que medir el impacto en la vida de las personas, que todavía no lo hemos hecho. Pero si esa gente que no está pagando energía eléctrica está comprando comida con ese dinero, o sea, hay que hacer esos estudios. Lo que estoy diciendo, Renato, es que una propuesta política no es lo mismo que un plan de gobierno. Son dos cosas muy diferentes. Una propuesta política es lo que escuchábamos a finales de los 90. Voy a ofrecer cervecitas heladas para los que quieran una cervecita helada. Eso es una oferta política. Una oferta de gobierno es cómo vamos a atender este problema, cuánto vamos a invertir, en cuánto tiempo lo vamos a solventar, quiénes van a participar, quiénes se van a beneficiar, cuál va a ser el impacto de esto y Honduras va a tener estos beneficios. Eso no, yo no lo he visto, Renato. Yo crecí en este país y nunca vi algo así. Porque los políticos improvisan. Que yo puedo tener expectativas del actual gobierno, tal vez 1, 2, 3 cositas que puedan hacer. Pero mientras no haya una visión de país, un plan estructural de dónde queremos poner a Honduras, ningún gobierno nos va a solventar el problema. Saquemos a Libre y pongamos a los nacionalistas, a los liberales, a los PCH y no va a pasar nada. Le voy a dar un ejemplo. Uno de los estudios de caso que en economía tratamos de analizar permanentemente es cómo Chile en 10 años reduce la pobreza en los primeros años del 2000. Una política estructural de atención social, de desarrollo económico, y redujeron significativamente los índices de pobreza en 10 años. Su meta fue en 10 años. Como Medellín, por ejemplo, reduce la violencia de 200 homicidios por cada 100.000 habitantes a casi 9 en 10 años, porque hubo un plan de atención social. Yo pregunto a mis amigos acá, ¿cuál es el plan de atención social actual? No existe. No hay. Y no es culpa de Libre, es culpa de cómo hacemos política en Honduras. Porque el fin del político hondureño, Renato, y se lo digo yo que trabajo con ellos, que desayuno, almuerzo, ceno con ellos, platico con ellos, me veo con ellos, construimos ideas con ellos, y mi conclusión es, la visión del político es conseguir votos para ganar el poder y una vez que tiene el poder, quedarse en el poder. Así es, totalmente de acuerdo. No hay una visión del político clara en decir, yo voy a hacer esto por Honduras y voy a lograr esto por Honduras. El actual gobierno funciona bajo cierto nivel de pasividad en términos de lo que está dispuesto a arriesgar y no está dispuesto a arriesgar, porque la visión no es qué país entrego en noviembre de 2025, la visión es tengo que ganar la elección de 2025 y cómo la voy a ganar. Y lo mismo le pasaba a los nacionalistas, lo mismo le pasaba a los liberales, y si llega otro gobierno le va a pasar lo mismo,
porque el interés es netamente el poder y no el país. Pregunto yo, y con esto concluyo, Renato, ¿cómo yo puedo decirle al pueblo hondureño de que nuestras perspectivas de país son grandes a futuro? Si la educación no sirve, usted lo acaba de mencionar. El sistema educativo es tan malo que todos tenemos que optar por la educación privada para nuestros hijos, aún pagando los impuestos para tener que recibir la pública. ¿Cómo le digo yo a la ciudadanía que va a haber desarrollo en salud cuando hay que pagar salud privada, cuando hay que pagar seguridad privada? O sea, todo lo pagamos de manera privada, los que podemos, ¿no? El pueblo hondureño que no puede pagarlo es el que sufre el impacto de todo esto. Aquí hemos hablado mucho en los foros, en el país, de que la forma de sacar adelante a un país es la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo le digo yo a un joven hoy? Andate a una universidad a estudiar, que la educación es tu futuro, y tenemos graduados universitarios que tienen 5 años buscando un empleo. Porque no existe una estructura de país que genera empleo, genera inversión, genera desarrollo, genera oportunidades. Aquí se habla, por ejemplo, actualmente de China continental. Siento que China continental nos puede pasar lo mismo que nos pasó cuando soñamos en la gran relación con Estados Unidos. ¿Nos sacó de la pobreza Estados Unidos? No. ¿Qué va a pasar? Nosotros creemos que sabemos lo que queremos de China, infraestructura. Yo miré ayer en este programa que estaban hablando de trenes y barcos que se convertían en dragones. Está bien, pues soñemos que esas cosas vienen. Pero si esta es una relación diplomática bilateral, ¿qué quieren los chinos de nosotros? No nos han dicho qué quieren los chinos de nosotros. Nuestros padres nos criaron diciendo no hay almuerzo gratis, ¿de acuerdo? ¿Qué quieren los chinos de nosotros? Renunciamos a una relación con Taiwán, quienes se llevan la mayor parte de nuestros camarones, un buen porcentaje de nuestro café, buscando un mercado más grande que no vamos a poder suplir, Renato. No vamos a poder suplir, exactamente. Porque esto no solo se trata de tener una relación diplomática con China, se trata de construir toda una estructura de reactivación de bienes, servicios, agrícolas, avícolas y todo lo que Honduras era fuerte en los 90. Los 90, el sector agrícola de Honduras es el 60% del Producto Interno Bruto, hoy es el 20%. Nos hemos convertido más en un país que vende servicios que vende productos. Entonces, ¿qué le vamos a vender al chino? Cuando el chino, cuando viene, trae su mano de obra. Si no, mire el ejemplo del estadio que iban a hacer aquí, hicieron en Costa Rica. La única condición fue nosotros traemos la gente, trajeron los chinos, lo construyeron, llevaron sus materiales y se fueron. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos relaciones diplomáticas si tienen un interés comercial y desarrollo y que nosotros debemos cumplir cierta parte de eso, teniendo en cuenta que el 80% de nuestras exportaciones van para Estados Unidos? Es decir, que no tenemos que exportarle a ellos. Y por el otro lado, ¿qué vamos a recibir de ellos? Yo escuché a algunos decir, con que nos hagan las 3 represas que ocupamos, no importa que lleven todo lo que quieran llevar. Tampoco es así. ¿Por qué? Y concluyo, y perdón, porque nos hemos metido en la cabeza como país que los países ricos nos van a venir a sacar de la pobreza, y eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. ¿Cuánta inversión tiene Haití? ¿Cuánta inversión llega a África? ¿Cuánto invierten los europeos? Todos los países europeos en África. Ha salido de la pobreza África. Entonces es un tema de una decisión local, colectiva e integrativa. Y mientras sigamos viendo, Renato y amigos, los problemas de país con un tinte ideológico, partidario, no van a llegar soluciones jamás. Bueno, yo tengo el deber de ir resumiendo, y me disculpan, no es jactancia, simplificando los criterios para la mayor comprensión del público que nos ve. Julieta Castellanos es del criterio que la propia conflictividad interna que tiene el Partido Libertad y Refundación se convierte en su principal obstáculo para no generarle certidumbre al país. Luis León, resumo entre todo lo que ha dicho, que lo que Libre propuso fue un planteamiento político sin sustentación técnica, y por eso hoy vemos, dice Luis León, que muchas de sus promesas están resultando irrealizables. Es que tenemos una pregunta en pantalla: ¿y a usted le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación?
Bueno, Julieta Castellanos dice que ella sí tiene certidumbre hacia dónde ve el país. Casi nos quiso decir, yo no quiero ponerle palabras que ella no ha dicho, porque me arriesgo a que me diga, yo no he dicho eso, Renato. Pero yo entendí que prácticamente me dijo, vamos hacia el caos. La certidumbre que tengo yo es que vamos hacia el caos. Pero certidumbre en que el país va a ser diferente en 4 años, ella no la tiene. Y Luis León me dice, porque lo que hubo fue una propuesta política sobredimensionada, que hoy están viendo es poco realizable porque no tiene argumentación técnica. Y en el caso de Ismael Cepeda, ¿qué piensa? Solo permítame unos segunditos para una pausa comercial y enseguida él tiene la palabra en Frente a Frente y además sus ideas, que me imagino están llegando ya a través de los mensajes a nuestras cuentas de redes sociales. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por compartir sus mensajes con nosotros. Buenos días, Renato. Este país no tiene ni rumbo ni dirección. La agenda de Libre no de refundar, sino refundir el país en la pobreza, etcétera. Más mensajes. El golpe de Estado ocultó al mundo entero quién era Mel Zelaya. Ahora se le dio la oportunidad de mostrar su verdadera cara. Hoy estamos a la puerta de una Venezuela o Nicaragua. Si no lo logran, es para afuera que van. Hay certidumbre para ellos. Ellos sí saben para dónde van. Van al deterioro total. Vamos rumbo a la miseria. Más mensajes. Las ansias de poder de Libre nos está llevando al aumento de la pobreza y extrema pobreza. Genera incertidumbre. Muy pronto terminará esta incertidumbre porque viene un rico golpe. Continuamos con más mensajes. Soy un hondureño común, pero si algo veo de este gobierno es que los delincuentes se sienten identificados con este gobierno mediocre. Más mensajes. Ninguna, vamos sin rumbo, somos el país donde nada funciona, nadie resuelve. Buen día, la vitrina ahí está, que son los que subieron al barco hace más de una década, al barco chino en Centroamérica. Son los países que van en avanzada. Valore por usted mismo si un estadio vale la pena cortar con Taiwán. Para mí el gobierno no tiene un destino claro de progreso, más están interesados a mantener el poder a toda costa vendiendo una falsa ideología que el interno no lo practican y vamos como un barco a la deriva, sin rumbo y sin capitán. Más mensajes. Buenos días, Renato, gran panel con la doctora Julieta. Claro que genera temor e incertidumbre, pero los empresarios tienen su gran cuota de culpa por la voracia y que no dejan como el rastrillo. Cada día más pobre el pueblo y ellos más ricos. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Yo como gobierno, yo en vez de prejuiciarme con los panelistas, prejuiciarme contra el programa, prejuiciarme contra el medio, empezaría a analizar desde todas las perspectivas por qué esa coincidencia de mensajes. Es decir, y aquí llegan mensajes variados y aquí no estamos seleccionando mensajes. Esto más, antes de que Luz los lea, ni siquiera sabe quién nos escribe, sino que, como ustedes ven, escoge un mensaje cualquiera en este momento. Hagamos un ejercicio. Escoja, hazle así a la pantalla, ¡pap!, al que te salga, al azar. Así, escoge cualquiera. Muy bien, Luz, gracias. Yo pienso que Libre nos refundirá en la miseria. Escoge otro así, al azar. Es claro que las decisiones del Partido Libre o el Partido del Salvador o los otros partidos generan situación de incertidumbre. ¿Por qué los humanos no somos perfectos o por qué los hondureños no tenemos certeza de nuestras decisiones? Siempre debemos hablar de cuál es la probabilidad de que el Partido Libre termine su mandato antes de tiempo. Más mensajes. Con Julieta, los universitarios teníamos la certidumbre de que llevaría la educación universitaria a la exclusión social. Y ahí están los resultados. No tienen moral para ir a opinar de gobernabilidad en ningún foro. Con Julieta, los universitarios, bueno, el mismo mensaje comparten nuestros televidentes.
Venimos saliendo de 13 años de narcodictadura y encontramos un país saqueado y quebrado, colapsado. Nos va a costar recuperarlo, es más, hasta vendido con las sedes. Más mensajes. A ver, el problema de Honduras está en que el máximo dirigente de Libre y además quien realmente dirige el actual gobierno, don Mel Zelaya, tiene como rasgos de personalidad principales que es impredecible, desordenado y caótico. Entonces, don Mel Zelaya mantiene permanentemente a Honduras y al pueblo hondureño sumidos dentro de la incertidumbre. Bueno, es el turno de Ismael Cepeda para responder a esta pregunta que plantea hoy frente a frente y también para las valoraciones de los comentarios hasta ahora hechos por Julieta Castellanos y Luis León. Ismael. Muy buenos días, sin duda siempre es un placer estar aquí con usted y con los amigos y sobre todo que los televidentes interactúen. Y es eso lo que quiero rescatar, es decir, un pesimista se dice que es un optimista con un grano de realismo y ese realismo es lo que realmente está expresando la gente, es cuando nos sentamos y cada vez que caminamos por alguna plaza, por algún mall, etcétera, y nos reconocen, siempre salta la pregunta de hacia dónde vamos, cómo ve este gobierno, y es esa incertidumbre que tiene el ciudadano hoy en día que no se ha podido disminuir a través de una comunicación efectiva, por ejemplo, del gobierno, porque yo sí creo que hay grandes acciones, pequeñas acciones, operatividad en ciertas instituciones públicas o en la mayoría, sin embargo también el tema de comunicar, y no se puede negar pues sin duda las campañas que pueden tener de oposición y algunas élites económicas y políticas contra el gobierno. No obstante, lo que rescato, como he mencionado, es esa percepción que a través de diferentes hasta organismos internacionales como el BID hizo una encuesta hace un par de semanas o un mes donde una de las preguntas principales era hacia dónde iba el gobierno o hacia dónde era el rumbo del país. Y la mayoría de los ciudadanos entrevistados pues decían que sin duda íbamos de mal en peor, vamos a decirlo de manera popular. Igual una radioemisora de las más potentes a nivel nacional también hizo ciertas entrevistas, encuestas, donde el porcentaje sigue siendo alto y es entonces que es el llamado de atención hacia el gobierno, hacia el partido Libertad y Refundación, porque también ya no podemos hablar de una alianza, no podemos hablar de esa conformación de actores políticos porque ya está rota y esa también ha sentado las bases que se siga ante la incertidumbre y el descontento que sigue sumando hacia el gobierno actual. Y esa percepción no solo tiene que ver con una mala comunicación efectiva, sino también de la realidad que vive el hondureño, es decir, la canasta básica, lo que tiene que ver con la inflación, que los problemas estructurales del país no son resueltos y claro, podemos decir que hay una transición gubernamental ante un partido hegemónico que estuvo alrededor de 12 años y ahora toma las riendas del Estado, del gobierno, pues otro partido. No obstante, como se habla en la planificación estratégica, es que realmente los políticos llegan a resolver sus problemas políticos, no llegan a resolver los problemas estructurales del país, que eso bien ya han mencionado los otros panelistas, la ex rectora Luis León, donde cuando se llega al gobierno lo que se busca en primer lugar es resolver entonces problemas de extradición. Pasamos 5 meses en tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Viene la elección del fiscal general del Ministerio Público. Vienen tantos temas que al final uno ve que los partidos políticos, que son esos vehículos que nos han vendido de la democracia, al final cuando llegan al poder, llegan a resolver, y repito, pues sus problemas políticos, temas de extradición. Se prometió, por ejemplo, la ley, modificar la ley orgánica del Congreso para tener una mayor democracia y hoy por hoy
no se ha resuelto, se sigue votando de la misma manera, se sigue votando en la noche, se sigue dispensando los debates a temas tan importantes como el presupuesto general de la República, entre tantos hechos y datos y cifras que podemos mencionar, y eso me lleva a decir entonces que sin duda esa percepción que tiene la población no solo se ve materializada en algunas encuestas de opinión, sino también en datos concretos, como por ejemplo, hoy por hoy, en el 2022, sigue incrementando, por ejemplo, la cifra de deportados en nuestro país. Según Estados Unidos y México, los datos de la Cancillería que reportan. Y cuando uno dice, bueno, cuando Nayib Bukele ganó las elecciones, redujo, que estaba lo más álgido desde las caravanas, en un 40% la migración. No obstante, este gobierno, el Partido Libertad y Refundación, no ha podido ni siquiera disminuir la aspiración migratoria que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, porque ve todavía el ciudadano de a pie que no se resuelven o que no hay un intento de resolver esos problemas estructurales, si no llegan a resolver sus problemas. Por eso yo diría que en la actualidad también las discusiones es cómo nos insertamos en estas políticas de globalización. O sea, yo creo que sin duda el tema de irnos con China fue una decisión acertada y creo que más bien fue tardía. No obstante, la gran discusión fue el cómo. No podemos ser un Estado extorsionador donde le pedimos recursos a Taiwán y porque no nos cumplió, al final tuvimos que irnos con China. Cuando uno revisa solo en este gobierno las donaciones que hizo Taiwán, uno no podríamos decir que somos un Estado tan mal agradecido que ni siquiera pudimos despachar, vamos a decirlo de manera popular, a los taiwaneses como se lo merecían después de más de 80 años de relaciones. Y eso, y con esto digo que las decisiones, como lo ha dicho la rectora en el interno del gobierno, son muy difíciles, y muy difíciles porque los grupos de poder que están en constante pugna hacen que las decisiones sean más emocionales que técnicas, como lo ha mencionado Luis León. Sin embargo, hay un libro maravilloso que se llama de Amartya Sen, que es Economía y Ética, donde las decisiones no necesariamente tienen que ser tan frías como la necesidad de recursos e irnos con China, sino también tiene que ver con esa postura ética de los gobiernos, de los políticos, de Estado, para solucionar los conflictos. Y con esto voy cerrando y creo que me voy a apoyar en la primera lámina que traje, sobre todo porque hablábamos de que íbamos a venir a exponer algunos temas, sobre todo del Ministerio Público. Cuando ustedes ven esta tabla de la organización que pertenecí durante 10 años, que es el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, uno ve que en la Constitución de la República, en el artículo 232, el Ministerio Público debería de tener el 3% de los ingresos corrientes. Y los ingresos corrientes para el 2023 son de 152.000 millones de lempiras. Sin embargo, en el presupuesto aprobado solo se le dio 2.246, que eso representa el 1%, el 1.5% de los ingresos, es decir, la mitad de lo que le debería dar al Ministerio Público, y que en resumidas cuentas, en la penúltima columna que usted puede ver en su pantalla, estimado televidente, es que al Ministerio Público le correspondían 4.568 millones de lempiras, es decir, el Estado, el gobierno le dejó de dar en este 2023 alrededor de 2.321 millones de lempiras. Igual pasa con el Poder Judicial. El Poder Judicial tenían que darle los mismos 4.568 millones de lempiras, porque es sobre la base ese 3% de los ingresos corrientes, y como he mencionado son esos 152.000 millones de lempiras. Y se le dejó de dar entonces al Poder Judicial, que es la primera fila, y en la última columna
1.141 millones. Con esto también me lleva a dar una reflexión final, es que qué políticas públicas, qué gobierno, qué agenda gubernamental tenemos. Una agenda de partido, una agenda de gobierno o una agenda de Estado. ¿Y por qué menciono agenda de gobierno o agenda de Estado? Es que hay una justificación, vamos a decirlo, de parte del gobierno en que las cosas se siguen haciendo como se hacían en el gobierno pasado. Entonces no tenemos certidumbre que las cosas van a cambiar. Y un ejemplo es la presupuestación en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y es entonces que no tenemos una agenda de Estado ante ese hecho concreto o esa cifra de la asignación presupuestaria para el Poder Judicial y para el Ministerio Público, donde dice, bueno, hay una agenda partidaria por la polarización que existe dentro del Ministerio Público, señalando que algunos son de una corriente, otras no, pero también hay una agenda de gobierno que prácticamente no intenta resolver los problemas de Estado, porque igual le pasó a la rectora, me imagino, con el 6% que le debían de dar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Igual pasa con las municipalidades, que no se le da el 12% según la ley de municipalidades en las transferencias municipales. Igual pasaba con el Fondo Vial, que debían de darle el 35% del impuesto de los combustibles hacia una institución que tenía el fin de reparar, de construir, de mantener las carreteras, y por eso ante el debilitamiento institucional y de las funciones del Estado se privatiza, se concesiona, se hacen peajes, se habla que es más eficiente el sector privado, etcétera. Sin embargo, es el mismo gobierno que no cumple en este ejemplo que coloqué y los que he mencionado, es que no cumple ni siquiera con la Constitución de la República, y así ha sido durante las últimas décadas. Entonces no hay una certidumbre que van a cambiar la gobernabilidad, la gobernanza, la mejoría de las instituciones, si ni siquiera estamos cumpliendo con los requerimientos mínimos de la gestión pública. Bueno, la verdad es que la opinión de los tres panelistas esta mañana aplaza la gestión gubernamental de la presidenta Xiomara Castro. Ahora, ¿qué tanta validez tiene el argumento de lo que heredaron? Porque es uno de los argumentos que más sale a relucir cuando se le pide rendición de cuentas al Partido Libertad y Refundación, que heredaron un país en bancarrota, en caos, y que no es fácil levantarlo. Bueno, solo quiero, previo, digamos, cerrar el tema Alemania, perdón, el tema, digamos, China. Yo creo que Honduras sí tiene algo que a los chinos les interesa mucho, y es el Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca tiene las aguas más profundas del entorno centroamericano, no por tanto los alemanes llegan ahí el siglo pasado y desarrollan ese puerto. Y lo estoy asociando porque Honduras, porque el Congreso no ha ratificado la frontera marítima que quedó ya ratificada con Nicaragua. Si eso ya no era parte de la estrategia. Y ahí sí hay que pedir al Congreso que esté atento, ¿verdad? Porque ahí sí nos estarían llevando a un tema geopolítico ya de gran envergadura. Por suerte, el Libre no tiene mayoría en el Congreso, por suerte. Porque todo convenio de ese nivel tiene que ir al Congreso Nacional, porque es lo único que yo le miro realmente importante para los chinos, el Golfo de Fonseca. Aquí no hay minerales, aquí la comida más bien se trae de afuera. Entonces, ¿cuál es el interés? Las aguas profundas de Amapala, ¿verdad? Y ahí con eso cierro. Si tiene sentido que recurran al pasado. Mire, yo escuchaba a la presidenta en los discursos, en sus salidas, y creo que los que se reúnen para hablar, para discutir lo que se va a hablar en un cónclave internacional, la ONU, CELAC, ahora la Iberoamericana, no entienden los públicos a los que se dirigen estos mensajes. Cuando vimos el discurso de la ONU, ahí la presidenta hablaba inclusive de sustituir importaciones
Dije yo, si nosotros esta teoría la vimos en los años 70, aquí los economistas saben eso, ¿verdad? Eso fue la CEPAL con Raúl Prebisch en el 47. Modelo de sustitución de importaciones. Sí. De importaciones. O sea, hay unos economistas en este gobierno que se quedaron con las teorías económicas que se suponían sacarían a América Latina del desarrollo, del subdesarrollo, los años final de los 60, 70. Digo, ¿de dónde va a sacar el país para sustituir importaciones? De ahí que lo que plantea, digamos, León, de la agenda política, ellos construyen una agenda política sin una base de sustentación económica. ¿De dónde va a salir el financiamiento para ese desarrollo? No tienen idea de dónde lo iban a sacar, pero lo prometieron. O sea, cómo iban a derogar todas las leyes de las concesiones, y estamos viendo lo que está pasando. Al final, digamos, continúa próspera en las islas de la bahía, ¿verdad? No la han parado, ¿verdad? No pueden pararla sino más. ¿verdad? Entonces, lo que era la agenda, lo que se suponía éxitos políticos de Libre en el Congreso, se le han venido. Porque una cosa es que lo aprueben y lo publiquen en la Gaceta y otra cosa es la realidad. Otra cosa es la realidad. Digamos, la realidad revienta, independientemente que nos guste o no, revienta, está ahí. Yo creo que el tema económico siempre lo vimos difícil. No teníamos expectativas en los temas económicos. Ahí iba a estar difícil, muy difícil. Y ahí es donde Libre necesitaba hablar con otros, porque Libre no tiene la fuerza política para hacer las cosas como quiere. Y lo estamos viendo en el Congreso. Ellos ellos creyeron que el voto de la presidenta era suficiente para hacer las cosas como ellos querían hacerlas. Pero no, la realidad es que tienen 50 votos en el Congreso, 52 con el de Luis Redondo y con el del joven diputado nacionalista. 52 votos. ¿Eh? No tienen fuerza política suficiente para su agenda política y han tenido derrotas parlamentarias y creo que las van a seguir teniendo más, porque la oposición está más clara hacia dónde nos lleva Libre y hoy están más cohesionados. Pero, ¿qué expectativas teníamos? Como el gobierno anterior tuvo a los gremios en contra, digamos, el gremio, no se hace una reforma educativa sin los gremios del sistema educativo. No se hace una reforma del sistema de salud con los gremios en contra. No se hace. Y los gobiernos nacionalistas todos han tenido los gremios en contra. Todos. Porque los gremios son más liberales. Y hoy son más de Libre. Nosotros creíamos que Libre, al tener los gremios cogobernando, iban a impulsar la reforma educativa. No hay reforma educativa. Los gremios están en la calle, educativos, y no están en la calle pidiendo mejor educación, están en la calle pidiendo que se reforme la ley del INPREMA. Y eso va a mover al gremio, eso va a inestabilizar al gremio educativo todo este tiempo si no logran lo que ellos quieren. Y si logran lo que los gremios quieren en el INPREMA, que se alisten los jóvenes que no van a tener jubilación. Sí, porque están pidiendo retornar a los 55 años para jubilarse y con los mismos beneficios que habían en los 80. Mire, con los mismos beneficios, eso es irrealizable. Mire, eso no lo va a decir el gobierno porque tiene compromiso con los gremios. Y los dirigentes gremiales quieren sus beneficios. Entonces, los gremios están cogobernando con Libre, no para una reforma educativa. No les importa, porque sus hijos están en la escuela privada. Mire, los hijos de los dirigentes, igual cuando la universidad pasaba paralizada, mandaban sus hijos a la universidad privada. Yo debo decir, yo recibí la universidad con 66,000 estudiantes y la entregué con 104,000 de matrículas. Que me digan a mí que nosotros privatizamos la universidad. El odio los ciega, y pobrecito de ustedes, que viven con odio. Nosotros entregamos la universidad casi con el doble de la matrícula. ¿Por qué?
porque se restableció la confianza en lo público. Igual, mire, aquí hay gente que entrega el alma para que sus hijos estén en la escuela privada porque la escuela pública no sirve. ¿Y sabe por qué no sirve? Cuando hacíamos la PA, en la primera escuela pública que entraba era la número 15. Y era una escuela élite, la escuela que está adscrita a la Universidad Pedagógica. El Central, que fue el colegio estrella de este país, en posición 60. Entonces, ahí tienen el sistema público. ¿Quién está pensando de los gremios? ¿El ministro está pensando en eso? No, está viendo cómo satisfacer. Los gremios querían llegar al poder con libre para autobeneficiarse. Entonces, esa es la expectativa que desde mi punto de vista se vino abajo. Porque yo pensaba, si los gremios han estado opuestos todo el tiempo a los gobiernos nacionalistas, todo el tiempo, no solamente con el presidente Juan Orlando Hernández, también con Maduro. Hay que recordar cuando el ministro Carlos Ávila fue ministro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los gremios, los dirigentes gremiales, están formados para conquistar derechos. Derechos, derechos y derechos. Su tema es derechos. Y está bien que los gremios existan. Pero ¿a quién le corresponde poner el equilibrio? A la autoridad, porque la autoridad representa el Estado. Y una autoridad no puede actuar como un gremio, porque si la autoridad y el gremio son gremios, ¿quién defiende la educación? Ninguno. Con el sistema educativo con el sistema de salud pasa lo mismo. Los gremios, el colegio médico y los gremios de salud estuvieron en contra de cualquier reforma. De todas las reformas. Pues bueno, entonces, ahora están en el poder, ahora son diputados, ¿tendremos un modelo de salud diferente? No. Pero no solamente no tenemos un modelo de salud, los hospitales están arrasados y los colectivos queriendo gobernar en los hospitales. El hospital, escuela, le pertenece al territorio 15 o 20, el tórax al territorio 40. Y vamos a sacar a los médicos porque nos toca a nosotros ahora. Pero eso no es un cambio de modelo. Esa es una repartición de cargos. Eso no es un cambio, digamos, de modelo. Pero además le impacta en la eficiencia. No han podido comprar. Y ya son 14 meses. La calidad del servicio. La calidad del servicio ya son 14 meses. Estamos a 2 meses del 33% del gobierno. A los 16 meses, el gobierno cumplirá 1/3 de su tiempo. Este gobierno. Le quedan 2/3. ¿No tenían listo un modelo educativo? ¿No tenían listo un modelo de salud? Pues estuvieron 12 años en la oposición. Como grupo y como partido lo crearon en 2011 el partido, en abril. 2011, marzo 2011. Bueno, y los equipos, por lo tanto, lo que hablan de la crisis económica que heredaron, pues sí, eso es cierto. Pero la construcción del futuro, ¿dónde está? Escuché a la presidenta en la CELAC y escuché a la presidenta ahora en la Dominicana. El mismo discurso. Heredamos un país arrasado, una narcodictadura, un narcogobierno, la primera mujer presidenta, la más votada. ¿Para quién es ese discurso? Para la comunidad internacional. Cuando el país tiene un problema de migración, tiene un problema de pobreza, de desempleo, de falta de energía, de contaminación, de vulnerabilidad climática.
¿No serán esos los temas importantes en una agenda regional? Que ir a hablar del país que recibí, del golpe que le dieron a mi esposo, que aquí estuve la primera vez. ¿Para quién es ese discurso? ¿Para Boric? ¿Para Petro? ¿Para quién es ese discurso? Nosotros esperábamos que en los temas donde no se requería recursos, iba a haber avances. Bueno, no hay dinero, pero vamos a impulsar un modelo educativo diferente. Dicen, no, vamos a traer a los cubanos para que nos vengan a enseñar, ¿verdad? Vamos a traer a no sé quién más. Digamos, hay momentos que el sistema educativo ha tenido esos apoyos externos. Cuando la universidad pedagógica se formó, que era su escuela superior, vinieron chilenos. Hay una sala ahí que tiene el nombre de Ruth Elmer de Almea, que fue la gran educadora que vino, porque aquí no habían universidades, no habían universidades pedagógicas. Pero hoy que tenemos una universidad pedagógica, donde se forman pedagogos a todos los niveles, tenemos una facultad de humanidades en la universidad, con una escuela de pedagogía. Se ocupan los asesores externos que nos vengan a dar clases. Estaba bien en los años 50, cuando en tiempos de Galvez se funda la pedagógica y se funda la Universidad de Agricultura, había que traer técnicos porque no habían en el país. Pero hay cantidad de egresados de universidades de Estados Unidos, de Europa, de las universidades francesas. ¿Por qué no los juntamos? Miren, ustedes, los que han estudiado más estos temas, de su partido, estudiantes de Gente Libre, y construyan un modelo educativo, propónganos un modelo educativo. ¿Y para usted cuál es la idea de que hayan traído cubanos para asesorarlos en materia educativa? No sé. Bueno, me imagino que los vínculos políticos, ideológicos. Yo lo que creo es que en todo momento, vaya, le voy a poner un ejemplo. Nosotros quisimos impulsar las ingenierías en la universidad, otras ingenierías, y trajimos gente de Chile. O sea, no es que uno no necesite, y nos dijeron los chilenos, miren, ustedes tienen unas ingenierías básicas buenas, ingeniería civil, eléctrica, mecánica, industrial. Se requieren unas maestrías. El tema de las energías limpias, pueden unirnos entre la ingeniería civil y la eléctrica. Pues sí, porque hay nuevas áreas que uno tiene que ilustrarse. Pero no es que van a ver, no íbamos a traer o sea, no es posible, no era posible traer 50 ingenieros chilenos a que no, se trae un grupo, ¿verdad? Una asesoría, siempre se necesita eso. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos una universidad pedagógica, que es la autoridad académica en el campo de la pedagogía, que debería estar liderando un proceso de reforma educativa. Y entonces, ¿para qué gastamos en una universidad pedagógica si cuando necesitamos de los pedagogos no los buscamos? No los buscamos. Es una ofensa. Es una ofensa que el gobierno de Honduras ningunee a una universidad, habiendo potencial para hacerlo. Entonces, en ese sentido, esa es la expectativa, porque uno decía, bueno, para eso no se ocupa dinero. Pero ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde están las propuestas para un país diferente? Por eso es que decimos, no estamos viendo propuestas, estamos viendo, yo miro que andan repartiendo bolsas con la foto de la presidenta y con la foto de los diputados, si eso hacía el gobierno anterior. Y ahí me quedo. Continuamos dándole lectura a algunos de sus mensajes. Buenos días, los pretextos de Libre que encontraron un país en miseria. Venimos de una dictadura de 12 años. Es el escudo de ellos para refundir a Honduras.
Tenemos un presidente títere, funcionarios incompetentes, pueblo inconforme. Esto me da la certidumbre que no terminarán los 4 años de gobierno. Pa' afuera, ¿qué van? Seguimos con más mensajes. Comparten una imagen, Dios me libre. Dice, la herencia que le dejó Ricardo Maduro a Mel fue sin deudas, entonces hubo mucho populismo y dejó al país muy endeudado. En ese entonces no se quejó. Continuamos con más mensajes. Buenos días, Honduras mantuvo relación con Taiwán por siglos, igual que con Estados Unidos. ¿Dónde está la superación que no se ve? Porque el miedo al cambio, doña Julieta, Maribel Espinosa, la doctora de Hospital Escuela, etcétera, tienen una característica, es porque las mujeres no pueden ver que otra mujer tiene más poder que ellas. Las mujeres son así. Renata. Es que estoy recibiendo varios mensajes. Por ejemplo, este que me dice, alguien le diga a Renato que certidumbre no es asociarlo a lo positivo, es certeza de que algo va a ocurrir, sea malo o bueno. Esa oración confunde. Pero cuando me voy a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia, me encuentro con que certidumbre es certeza, obligación de cumplir algo. Por eso es que yo asocio la palabra certidumbre en ese sentido. Y a usted le genera certidumbre el gobierno del Partido Libertad y Refundación. De repente me faltó poner allá, a usted le genera certidumbre de que las cosas van a cambiar con el gobierno del Partido Libertad y Refundación. Sí. Bueno, miren, reacciones como las de ustedes generan también reacciones en el otro lado. Y así es esto de la libertad de expresión. Totalmente. Por eso está Pero en la una cosa es que uno ponga datos y plantee opiniones fundamentadas y otra cosa es que ataquen y ofendan. Son cosas diferentes. El que ataca y ofende es que no tiene respuesta, ¿verdad? No tiene respuesta. El que ataca y ofende y descalifica no tiene respuesta. No, que contesten con datos, como damos nosotros datos. Ese es el punto. Pero yo no respondo a ataques personales. Yo no ataco en lo personal. Si los datos que expongo molestan, problema de ellos, que me respondan con datos, nada más. Ricardo Salgado es el secretario de Planificación Estratégica Presidencial y se conecta con Frente a Frente. Ricardo, adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. Un saludo cordial a sus invitados. Además agradecerle nuevamente nos dé el espacio para participar brevemente sobre, sobre este tema importante, pienso yo, porque este tipo de debates siempre requieren de balance que obviamente en su panel de hoy no existe. Y esto no es un ataque personal, o sea, cada ser humano es definido por los intereses que defiende, de su entorno, y los intereses de sus invitados están claros. Eso no es un ataque personal a la señora Julieta Castellanos. Yo no la conozco, no sé quién es y no la voy a atacar personalmente porque no soy desquiciado como para hacer ataques personales. Yo creo que es importante aclarar algunas cuestiones. La primera es que creo yo que falta un poco de debate para que Honduras realmente tenga mayor información y mayor claridad sobre las cosas. Hay una tendencia a tratar de minimizar la dimensión del Partido Libre. Hay una tendencia a desmenuzar crisis que no existen y hay también una tendencia a hacer el papel, el anuncio fatal de un desenlace. Un desenlace solo es posible con un golpe de Estado. Si el golpe de Estado es lo que están anunciando, yo creo que tienen realmente que valorar realmente
y a los que son sociólogos y economistas ahí creo que entienden de su análisis de la historia y de la realidad que un golpe de Estado requiere de correlación de fuerzas positivas para quienes pretenden dar el golpe de Estado. Esa correlación de fuerzas no la tienen. No la tienen, pero sí tienen ansiedad de que suceda el golpe de Estado. Y eso es legítimo. Ningún gobierno de Honduras ha sido tan abierto en esto. Hace poco, hace 2 días salió una muchacha que puso un rótulo en inglés pidiendo que mataran a la presidenta Xiomara. Entonces, hay un ambiente que se está creando innecesariamente. Libre es un partido que la derecha hondureña no entendió nunca. No entendió nunca cómo era posible que el Partido Nacional podía gastar 1.000 millones en una campaña y aún así caer derrotado contra un partido que utilizaba simplemente lo que le entraba de la deuda política. Nunca entendieron y siguen sin entender cómo funciona el Partido Libre. O de repente sí lo entienden y lo que tratan es de lanzar un mensaje de desánimo a la gente. Pero bien, esto es la política, esta es la lucha por el poder y entendemos cuál es el rol que juegan los diferentes actores y los voceros que tienen los grupos de poder de Honduras. Dicho esto, estaba escuchando, por ejemplo, que el discurso de la presidenta, que los discursos de la presidenta eran vacíos, que solo estaban repitiendo cuestiones, que no sé cuántos. En primer lugar, eso da la impresión de que realmente no escucharon todo el discurso o todos los discursos o simplemente discriminaron la mayor parte del contenido de esos discursos, que en otras partes de la tierra han sido tomados con respeto, con optimismo e incluso con admiración. Honduras siempre fue visto como el país no posible para una corriente progresista. ¿Por qué fue visto así? Porque teníamos una clase dominante que sigue estando, que estaba muy feliz siendo sumisa para siempre, estando en la posición del cómodo Puerto Rico sin tener la condición de Estado libre asociado. Hoy, afortunadamente, tenemos un gobierno que tiene posiciones soberanas y toma decisiones. Y además, no con la intención de confrontar, tenemos relaciones estables y amistosas con todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos. O sea, respetamos mucho al pueblo norteamericano, respetamos las decisiones del gobierno norteamericano, muchas no las compartimos, y en algunos momentos los hemos acompañado, como en la última votación sobre la situación en Ucrania, donde votamos en favor de la propuesta de Estados Unidos. Sobre la cuestión, yo creo que cuando dicen que no se ve norte, que no se tiene, que no sé cuántos, el problema no es realmente que no vean el norte, el problema es que simplemente no les gusta lo que están viendo. Y como no les gusta lo que están viendo, entonces tratan de despedazarlo. También eso es normal y respetable. Yo lo respeto. La misión que tienen es destruir la imagen, ¿cómo se llama?, del gobierno, y por eso tienen una causa. Yo a la gente que tiene causas la respeto mucho, aunque su causa sea destruirme a mí. Entonces eso me da ¿cómo se llama?, me hace reconocer con gallardía a mi enemigo. Ahora, yo voy a decir algo. No se puede omitir de ninguna manera lo que se encontró en este país, porque todavía siguen saliendo sorpresas. El otro día, por ejemplo, estaba en un foro donde estaba Fernando Anduray, y decía Fernando Anduray que estábamos haciendo con la tasa de seguridad. La tasa de seguridad la encontramos con una deuda de 4.200 millones de lempiras. ¿Qué creen que hay que hacer con esos 4.200 millones de lempiras en deuda? Pues hay que pagarlos. ¿Sabe usted que Honduras paga 140 millones de lempiras diarios en deuda? ¿Cuál es la prioridad que tiene el gobierno a nivel de finanzas? Sacar el servicio de esa deuda, 140 millones diarios. Esa es una verdad.
Me sorprende a veces de algunos sociólogos que salgan y nos digan que con cierto aire de ciencia o de presunta ciencia, que estamos, que no se ven los cambios, que no estamos cambiando de modelo, que eso no se ve, que ya van 14 meses. Mire, a Zhou Enlai, que fue ministro de Relaciones Exteriores de China, en la época de Mao Zedong, le preguntaron una vez, señor ministro, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Y les preguntó Zhou Enlai, ¿hace cuántos años pasó eso? Y entonces le dijeron, hace 200. Y entonces Zhou Enlai les dijo, es muy pronto para decir algo sobre ello. Con esto lo que le quiero decir es que los procesos históricos no son antojadizos. Y en eso podemos sostener un debate de altura, eso sí, lo proponemos, lo hemos estado proponiendo, lo propusimos hace una semana en reunión en el Congreso, porque no podemos seguir en una Honduras en la que nos estamos descalificando una y otra vez. ¿Hay problemas en salud? Por supuesto que hay problemas en salud. Han habido problemas en salud siempre. No me pueden decir ninguno de los que está ahí, bueno, los más jóvenes tal vez tengan menos memoria, pero los problemas en salud han existido toda la vida. Transformar ese modelo es una tarea titánica. Podemos hacer muchas cosas. Quisiéramos inmediatamente contratar los 10,000 médicos desempleados que están en el país. No podemos. ¿Por qué? Porque pagamos 140 millones diarios en deuda. ¿Cuánto costaría más o menos contratar los 10,000 médicos para tener una atención generalizada? Más o menos 2.500 millones de lempiras al año. 2.500 millones que no podemos porque pagamos 56,000 millones en deuda todo el año y le regalamos en exoneraciones 63,000 millones a los más ricos del país. Entonces, nos pidieron datos y esos son datos. Sobre la cuestión de la traída de los cubanos, estoy tratando de seguir el hilo que pusieron en esto. Cuba tiene un sistema educativo que es reconocido mundialmente, que aquí lo descalifican muchas veces hasta con grosería realmente, a veces por ignorancia y otras veces porque tienen la misión de hacerlo. Pero la ayuda para hacer una transformación siempre es positiva y bienvenida. Tanto es así que la vieja ley, o la ley esa que está vigente en educación, la hicieron totalmente con USAID, con consultores de USAID. Y ¿fue eso un desprecio y un insulto a la universidad pedagógica? De ninguna manera. Si aquí todos están invitados a ser partícipes de eso. O sea, pero no podemos decir que los de USAID son, ¿cómo se llama?, las panaceas, y que los cubanos, ¿cómo se llama?, a saber por qué están aquí y que estamos irrespetando o que estamos ofendiendo a la Universidad Pedagógica Nacional. En términos de educación, yo creo que deberíamos realmente hacer una reflexión profunda porque tenemos un problema curricular severo. No solo se trata de los 3 años de desfase en lo que quedaron 2 millones de niños fuera del sistema educativo, que además no se lograron recuperar en matrícula hasta la fecha, por las enormes desigualdades que tiene el país. O sea, se plantó aquí quienes se educaron durante los 3 años que pasaron, los niños que tenían capacidad, normalmente en escuelas privadas, que tenían acceso a ancho de banda, un ancho de banda que decididamente hay que democratizar en el país. ¿Por qué? Porque hoy pagamos el ancho de banda más caro de toda Latinoamérica. Nosotros sí tenemos un plan que además conocen todos los expertos que están aquí. Hay que reconocer que tenemos carencias y eso no se puede esconder. Tenemos carencias en seguridad, por supuesto que las tenemos.
porque cuando nosotros hicimos el proceso de eliminación de los fideicomisos, eso es un proceso que a todas luces iba a ser doloroso, porque habían 220 cajas distintas de donde sacaban dinero, no de la caja única del Estado, que no tenía ni un peso. Claro, fue un proceso doloroso y hay defensores del método que había en el fideicomiso de salud y los fideicomisos que tenían para cualquier otra función. ¿Qué va a suceder con la educación en Honduras? Bueno, obviamente, y en primer lugar, deben estar involucrados todos los sectores, por supuesto las universidades. Debe cambiarse curricularmente este país, porque en este momento tenemos deficiencias profundas en matemáticas, que hay que corregir. Ese es un problema de raíz, porque para que las personas tengan cierta capacidad de razonar, necesitan tener acceso a formación matemática y lógica. Se tiene que transformar el español, se tiene que transformar la enseñanza del español, por supuesto, porque nadie que no sabe su idioma puede realmente elaborar, tejer ideas. Y necesitamos además una conciencia histórica. Y esa conciencia histórica viene enseñando la historia de verdad de Honduras. Yo oía a la licenciada Castellanos ahorita haciendo citas de Manuel Bonilla, de Policarpo Bonilla, etc. Hoy en la mañana platicaba con un colega aquí y recordamos que a Policarpo Bonilla lo había metido preso Manuel Bonilla con la ayuda de Lee Christmas en aquellos tiempos. Esa es la historia de Honduras. Pero esa historia que sabe la señora Castellanos y que nosotros más o menos conocemos, esa hoy día en las escuelas no las conocen. Y entonces el material que va subiendo y que llega al nivel universitario tiene muchísimas carencias y eso baja el nivel. Y además hay desconexiones académicas entre la función de los doctores con los másters y con los graduados de grado. Entonces, sí existen problemas, pero sería mejor que, por ejemplo, la rectora estuviera participando en un debate profundo sobre cómo transformamos esa cuestión y hacemos que Honduras alcance un nivel de suficiencia técnico-científica en el campo del conocimiento. En las transformaciones económicas se irán dando. No estamos en este momento en otra parte que en el mismo sistema que nos trajo hasta aquí. Eso no ha cambiado, porque entonces cambiarlo no es de la noche a la mañana. Y yo comprendo que los economistas y, ¿cómo se llama? Y que el señor León, que está ahí también, probablemente lo entienda, pero yo entiendo que como socióloga, como cientista de la sociología, la señora rectora entiende cuáles son los procesos en los sistemas económicos. Entonces, yo quería expresar esto porque realmente se desorienta a la gente cuando se hacen análisis que, a mi juicio, tienen mucho también de especulativo. Por ejemplo, la entrada del programa, haciendo esa desmenuzando, tratando de desmenuzar Libre y diciendo que Libre no va a llegar a ningún lado y que tiene muchas contradicciones que no puede solventar y todo eso. Eso realmente no tiene pie ni cabeza, con todo respeto. Eso no tiene pie ni cabeza porque no se conoce el partido y no se entiende, pero sobre todo es un partido considerado enemigo por las élites. Y ustedes son voceros de las élites. Entonces yo no puedo esperar ninguna otra cosa, pero sí sería sano para el país que tuviéramos debates, pero debates de verdad, no desbalanceados. Yo estuve el otro día en un frente a frente con Renato, porque este programa tiene un gran prestigio, está visto en todo el mundo, y tuvimos un debate en el que Renato nos planteó, miren, está tal cosa mal, y Renato sabe, dijimos, sí es cierto. Porque no estamos para decir ninguna cosa que no sea cierta. Pero mira, Ricardo, yo por ejemplo invité a Luis León sin saber las posturas de Luis León. Lo invito como director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia. Invito a Ismael Cepeda por todo el historial que tiene Ismael en el Foro Social de la Deuda Externa. Lo mismo a Julieta.
De ellos yo solo conozco a Luis León. Solo a Luis León, porque cuando estaba trabajando con el CNE, Luis León estaba trabajando y apoyando el proceso electoral de 2021. Sí. Entonces conozco el pensamiento de Luis y conozco también de su participación en los procesos, y realmente ha tenido una participación muy buena. Al muchacho Ismael he tenido algunos intercambios exabruptos, sí. Pero en realidad la cuestión ahí, pienso yo, Ismael, con mucho gusto podemos debatir. No es Twitter, no es este programa, podemos debatir. El otro día en el programa de Renato, y eso es lo que iba a decir, yo hice un comentario sobre las remesas. Y sobre ese comentario, sin volverme a preguntar nada, sin tener ningún debate, me hicieron una cadena de insultos de una semana. Entre ellos, compañero que está ahí, Ismael Cepeda. Pero no me dejaron hablar sobre el asunto, pues. Bueno, a eso es lo que digo. Bien, este tipo dijo algo de las remesas, pero hay que darle el espacio para que diga qué es lo que está pensando. Bueno, pero ustedes tienen el espacio aquí en Frente a Frente, en TN5, en Televicentro. Ricardo, lo planteo, lo confirmo, lo ratifico. Tienen el espacio para participar, para debatir. O yo invité pensando, y así lo sostengo, que cada uno representa una institución, y no me fijé si su pensamiento era afín o en contra del partido en el gobierno. Pero bien. Solo una cosa, Renato, porque yo sé que ya va a terminar el programa. Estoy sorprendida porque pareciera que para que lo inviten a uno debe de conocerlo el señor ministro de Planificación. Yo quisiera que usted aclarara si usted tiene que pedirle permiso a él para que nos invite. Usted sabe que no. Usted sabe que no. Sí, pero soy abierto y le doy participación. No me parece, ¿verdad? No, realmente, ministro, usted no ha sido respetuoso desde que nos etiqueta como vocero de la oligarquía, de las élites. Usted nos está señalando. Yo he sido un economista. Esa es la verdad. No es la verdad. Ustedes reaccionan bajo la escuela que tienen, bajo su visión neoliberal del asunto, son, por tanto, voceros del sistema. Bueno, realmente yo trato de poner datos, sobre todo bajo 10 años maravillosos de estar en el FOSDE, y que ahora más bien soy desempleado. He tomado una pausa dentro de mi organización, y creo que esa etiqueta, más bien, si tiene ahí chamba en la Secretaría de Planificación para enseñarle algo y dejar de decir burradas de las remesas, más bien con gusto puedo ir. Entonces, yo quiero también decir una cosa, y me voy a sustentar en una lámina, en la segunda lámina. Después de la pausa, porque me estoy atrasando con las pausas. Muchas gracias, ministro. Mire, yo voy a separarme. Imagínense, ese es el debate que quieren. Burrada, yo por supuesto necesitaría personales como Ismael, pero no me va a venir a decir que soy burro. Es un muchachito ahogado en presunciones y arrogante, pero ¿para qué le sirve a Honduras un tipo que sabe criticar y no aporta ninguna solución? El ministro de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, esta mañana en Frente a Frente. Con ellos, pero es imposible. ¡Feliz día! Redes Sociales es presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Gracias por compartir sus tweets con nosotros. Henry Smith comparte: lo que tenemos es una profunda decepción. Los que prestaron el voto anti Juan Orlando deberán prestarlo nuevamente para que este sistema familiar no termine de instalarse. Mucha bulla, y no hay acción. Viven de historia y el pasado. No tienen argumentos sólidos de gobernabilidad. Aníbal Montoya comparte: la certidumbre tiene varias aristas: sociales, empresariales, económicas o políticas. En 40 años no ha habido una estrategia para convertir estas aristas en una visión clara. La improvisación es la estrategia estadista y seguimos a tiendas y ciegas. Para ver cuál es la actualidad de los mensajes del público.
Mr. Méndez comparte, ¿es en serio, Ricardo Salgado, que usted no sabe quién es la señora Julieta Castellanos? ¿Usted ha vivido en Honduras o simplemente se hace el que no sabe para minimizar la labor de otros? Parece que usted tuviese ínfulas de grandeza. Deje de quejarse tanto y proponga mejorar. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Llegó la mejor ola de calor, el Hot Week de La Curazao. Vení por los descuentos más hot. Miren, ya solo tengo tres minutos para el próximo bloque comercial. Así un mensaje telegráfico, Ismael. Bueno, sin duda hay malestar de mi persona porque fueron 10 años que he pertenecido al FOSDE y el FOSDE ha sido una organización beligerante donde ha pues prácticamente puesto los mismos temas que él está diciendo: fideicomisos, alianzas público-privadas, sedes, deuda. Es más, eso lo ha propuesto el FOSDE. Hoy que fue la invitación sobre el Ministerio Público, el FOSDE lanzó en el 2020 un documento sobre puntos presupuestarios del Poder Judicial y por eso mis intervenciones fueron sobre el que no cumplen con la Constitución, por ejemplo. 15 segundos, por favor. No, yo creo que esto demuestra algo, Renato. Nos hace falta un diálogo nacional, un acuerdo nacional y poner una ruta conjunta porque así no se puede. Gracias, Luis. Unos 15 segundos, rector. No me hace nada lo que me digan y más bien me alegra ver que el gobierno sale disgustado porque significa que le estamos planteando los puntos en las IES. Usted, ministro de Planificación, díganos qué está planificando para que el país sea diferente. Díganos cómo nos va a entregar el país dentro de los próximos meses, en el 2026. Nada más. Yo por mi parte sigo como socióloga.